Pero su propuesta va más allá. ¿A qué otros límites llega con esta mayor autonomía para cada instituto? A intentar construir, digamos, un verdadero colectivo docente como comunidad educativa. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre un colectivo docente y una comunidad educativa? Que el colectivo docente, de alguna manera, puede ser la suma de los profesores que trabajan en un liceo. Una comunidad educativa es, en cambio, un desarrollo de trabajo profesional donde los docentes han ido construyendo esa visión compartida del tipo de institución que quieren, de la propuesta pedagógica que van a ofrecer a los alumnos y el tipo de resultados que van a proponerse lograr, digamos, y los cambios que van en el camino a ir procesando para lograr esos resultados. Eso construye una visión compartida de logro, digamos, una visión compartida del para qué educar, de los valores que se van a poner en juego, de los grados de convivencia que se van a intentar construir, de los aprendizajes que se van a intentar fortalecer. Pero, entonces, por ejemplo, los programas de un determinado liceo, ¿podrían diferenciarse de los de otros? ¿A qué grado llega? Puede ser el programa o puede ser, digamos, la oferta como se brinda en esos programas, ¿verdad? Y en eso hay algunas experiencias puntuales que nos sirven, digamos, de ejemplo, de modelo para lo que se puede lograr. Por ejemplo, es decir, para un tipo de alumnos, en una comunidad, por ejemplo, rural, donde las formas de trabajo son diferenciales a las de la realidad urbana, y donde a veces tienen los jóvenes compromisos en esa área, puede ser una forma, por ejemplo, más de alternancia, digamos, entre la asistencia efectivamente a clase y el trabajo que hacen en sus casas. Puede haber una forma modular que permita, digamos, ir trabajando por módulos y por créditos, digamos, y no necesariamente el asistir todos los días a clase, como es el caso de muchos futbolistas y deportistas que por la propia exigencia profesional, digamos, no pueden asistir diariamente, digamos, a clase cuando están compitiendo, por ejemplo, incluso en el exterior. O, por ejemplo, los alumnos que tienen dificultades para abarcar un sinnúmero de asignaturas, como tiene el plan de estudio, 13 en primer año hasta 15 en tercer año, tienen baja concentración y requieren y pueden abordar pocas asignaturas a la vez. Se puede construir mismo. Son posibilidades que ya existen hoy. Usted existen puntualmente en alguna institución, ¿verdad? Ajá. Algunas públicas y algunas privadas. Con lo que quiero decir es que esas modalidades podrían ser ofertas posibles, flexibles, que la institución ofrezca para poder dar respuesta a las realidades del tipo de alumnos que tienen y del contexto social en que se ubica el liceo, ¿verdad? Y puede haber, digamos, otro tipo de propuestas y ofertas que no tienen que ver tanto con el cambio del programa, sino con el cambio de la intervención pedagógica, es decir, identificando, por ejemplo, dificultades de aprendizaje de los alumnos, identificando entonces un programa de intervención para fortalecer las capacidades de esos alumnos, digamos, y lograr resultados educativos. Es decir, no siempre está en el contenido, ¿verdad?, sino que fundamentalmente está en las estrategias, digamos, de aprendizaje y las competencias que se quieren desarrollar. Y un capítulo importante de esto es la necesidad de introducir también, por ejemplo, modelos de proyecto, digamos, o de solución de problemas, que es formas didácticas diferentes, propuestas, digamos, desde el punto de vista académico distintas, pero que pueden girar sobre los mismos contenidos o las mismas competencias a lograr, que pueden estar en un programa nacional, pero pueden estar dados de forma distinta y también incorporar, digamos, de alguna manera, competencias para la inserción laboral, que es una de las cuestiones descuidadas por nuestra enseñanza secundaria, ¿verdad?, que sigue siendo una oferta academicista, letrada, abstracta, que está alejada de las posibilidades de los alumnos que necesitan ingresar tempranamente al mercado laboral. No tiene sentido enfrentar los problemas que hoy padece la educación secundaria pública con medidas remediales. Hay que pasar a una nueva visión de la educación pública. Eso sostiene el profesor Daniel Corvo. En este documento hace un nuevo liceo, donde por un lado se refiere a la conveniencia de otorgarle a los centros educativos autonomía pedagógica y de gestión. De eso hemos ya conversado algo. Pero aparte, en el segundo capítulo de su iniciativa, en el titulado La nueva arquitectura académica y organizacional del liceo, propone una batería de medidas. Profesor Corvo, una de las primeras es fortalecer la experiencia de las coordinaciones docentes, que se creen salas de departamento conformadas por asignaturas o grupos de asignaturas afines de una misma área. Cada departamento contaría con un profesor coordinador a cargo de su conducción, seleccionado por concurso. Esto no es
dejar de lado la cantidad de materias que hoy existen? Sí, digamos, la propuesta es compleja, digamos, y tiene que ser considerada un poco en todas sus dimensiones, ¿verdad? Es decir, claramente aquí nos estamos planteando, por un lado, a ver si podemos por lo menos dar titulares. Por un lado, un problema físico, ¿verdad? Estamos planteando una dimensión del liceo, digamos, donde el liceo sea más pequeño y sea posible humanizar la tarea educativa. Es decir, en grandes liceos, en macro liceos, digamos, el estudiante se vuelve un elemento anónimo, digamos, y no hay forma de construir vínculos, de estructurar instancias de escucha de los intereses y las preocupaciones de los alumnos. Por lo tanto, una primera cuestión es decir, tengamos más liceos de menor tamaño, digamos, y esa dimensión humana de la institución es parte de la propuesta. En este sentido hay un encaminamiento muy positivo porque todos los partidos hemos acordado la construcción de más de medio centenar de liceos dirigidos precisamente a lograr este propósito. Segundo, necesitamos, para que haya una comunidad educativa, el poder realizar efectivamente un proyecto educativo de centro, para que no es una novedad, y yo comienzo la página de este documento, la primera página de este documento señalando que las propuestas que aquí exponemos no nos pertenecen sino en muy pequeña medida, que sus autores son muchos y vienen de distintos lados, con lo cual quiero despersonalizar en este momento la propuesta, ¿verdad? No es meramente Daniel Corvo. Daniel Corvo asume una serie de aportes con la idea de empezar a generar un debate, una reflexión, una discusión que tiene necesariamente que dar lugar al aporte y a la contribución de mucha gente, ¿verdad? De muchos expertos. Decía que una condición esencial es lograr que romper esta realidad que existe en educación secundaria de profesores que todos los años, digamos, de alguna manera cambian de institución y de profesores que de alguna manera tienen tanta cantidad de grupos, ¿verdad?, para poder construir un paquete horario donde su ingreso sea mínimamente satisfactorio, que eso impide de alguna manera realizar un trabajo colectivo y de profesionalización. Sí, el punto 4 de este capítulo hace una propuesta que suena elemental, que los liceos necesitan profesores de tiempo completo y con permanencia en una misma institución durante varios años. Ahí está, efectivamente. Sin eso no se logra nada. Para lograr eso necesariamente... ¿Cómo se haría? ¿Cómo se lograría si hasta ahora no se ha podido? Necesariamente hay una cuestión que es con una grilla curricular de 13 o 15 materias como tiene el plan, digamos, 2006, es imposible, ¿verdad? Porque la fragmentación que eso genera en los estudiantes del conocimiento, que tienen una enorme dificultad luego para hacer una síntesis de lo que es la realidad, se traduce en los profesores de que estos tienen una carga horaria muy baja, ¿verdad?, en cada grupo, y por ende tienen que acumular muchos grupos para construir su unidad horaria. Y a su vez tienen en cada uno de los grupos muy pocas horas de trabajo con ellos, y a su vez del lado de los estudiantes tienen demasiados profesores, digamos, de contacto. Lo que tenemos es que reducir la cantidad de profesores por grupo de alumnos, ¿verdad?, y a su vez aumentar la carga horaria que esos pocos profesores están con cada grupo, porque es la única manera de poder construir un trabajo que tenga incidencia en el grupo de alumnos. Es decir, entonces, esta cuestión tiene que ver, digamos, con el diseño, obviamente, curricular, que es otro aspecto. Pero ¿qué pasaría con la cantidad de materias entonces? Lo que usted está sugiriendo implica volver hacia la propuesta Rama, por ejemplo, de trabajar en base a áreas. No, yo objeto allí en el propio documento esa propuesta, pero hay otras alternativas, ¿verdad? Por ejemplo, el esbozo del plan 2003, por ejemplo, que mantenía pocas asignaturas, digamos, pero mantenía esas asignaturas sin ir al área, y creo que era una propuesta interesante a considerar, ¿verdad? Pero esa es un posible ejemplo, pero tal vez lo que tengamos que hacer es iniciar un proceso de discusión de este tema con la ATD de secundaria, ¿verdad? Pero sobre la base de que necesitamos, si queremos cambiar la realidad del liceo, ir a menos asignaturas, porque también hay una incongruencia que yo señalo allí. Es decir, cuando tenemos un alumno en la escuela en sexto año con 12 años, 11, 12 años, le decimos, mira, la mejor oferta que te podemos hacer es que tú tengas una sola maestra. Ahora, 6 meses después le decimos, no, hemos cambiado de opinión, la mejor oferta que te ofrecemos es que tengas ahora 13 profesores, 13 textos, 13 pruebas semestrales, etcétera, Ese etcétera. Cambio es todo un shock. Es todo un shock. Entonces es imposible de abordar por los alumnos y eso es parte, digamos, de las dificultades que estos tienen.